Warren Buffett, uno de los mejores inversores de toda la historia, ha decidido liquidar una porción significativa de su cartera bursátil para maximizar su posición en liquidez. ¿Por qué lo ha hecho justamente ahora? Veámoslo. Este pasado lunes vivimos una de las caídas diarias más intensas de toda la historia de la bolsa japonesa. Una sangría que también se extendió en menor medida hacia las bolsas europeas y estadounidenses. Y como es bien sabido, desde este pasado lunes, la tranquilidad ha regresado aparentemente a los mercados. No en vano, las bolsas de Estados Unidos, de Europa y de Japón han recuperado en gran medida lo que perdieron en la fatídica jornada del lunes negro. Sin embargo, y más allá del pintoresco y cruento episodio bursátil experimentado este pasado lunes, no perdamos de vista lo que también comentamos en un vídeo anterior. Y es que el último mes no ha sido un buen mes para las bolsas y especialmente para las bolsas estadounidenses. En los últimos 30 días el Standard & Poor's 500 ha caído un 6,7% y el índice tecnológico Nasdaq un 12%. Es decir, que en términos generales al menos, habría sido preferible no estar invertido en la bolsa estadounidense durante el comienzo de este tercer trimestre del año 2024. De ahí que probablemente no sea casualidad el que hace unos días nos enteráramos de que uno de los mejores inversores de toda la historia, Warren Buffett, liquidó algunas de sus posiciones más significativas en la bolsa estadounidense durante el segundo trimestre de 2024, es decir, antes de que la bolsa comenzara a desinflarse. Más en particular, durante el segundo trimestre de este año 2024, Warren Buffett liquidó gran parte de su exposición a Apple. Redujo su inversión en esta compañía desde alrededor de 135.000 millones de dólares a 84.000 millones de dólares. Es decir, que vendió acciones por importe de alrededor de 50.000 millones de dólares. ¿Y por qué vendió todas esas acciones de Apple? Pues de entrada podríamos decir que porque consideró que las acciones de Apple estaban relativamente caras. Si eres un inversor que tiene una participación muy importante en una empresa que está cotizando desde tu punto de vista a precios demasiado elevados, el movimiento lógico que tienes que ejecutar es vender una parte de tu exposición a esa compañía que consideras altamente probable que esté sobrevalorada por el mercado. No necesariamente vender toda tu exposición a esa compañía, porque también podría suceder que tu juicio sea erróneo, pero desde luego sí una parte importante. Ahora bien, si eso fuera todo, si lo único que sucediera es que una compañía en concreto, en este caso Apple, estaba cotizando a precios demasiado elevados, entonces el inversor que liquida su exposición a Apple porque considera que está muy cara, recibiría ese dinero y lo utilizaría para comprar otras acciones de otras compañías en el mercado que considerara buenas oportunidades de inversión. ¿Pero es eso lo que ha hecho Warren Buffett? Pues no. Lo que ha hecho Warren Buffett ha sido vender alrededor de 50.000 millones de dólares en acciones de Apple para mantener ese dinero dentro de sus saldos de tesorería, para mantenerlo como liquidez. En este gráfico podéis observar la posición de liquidez de Warren Buffett, o más correctamente de su compañía Berkshire Hathaway. Y como podéis ver, la liquidez de Warren Buffett se ubica en alrededor de 275.000 millones de dólares. Jamás Warren Buffett ha mantenido en términos nominales tanta liquidez como en estos momentos. ¿Y por qué Warren Buffett mantiene ahora mismo tantísima liquidez? Bueno, de entrada hay que aclarar que cuando estamos hablando de liquidez no nos referimos exclusivamente a dinero o a depósitos bancarios a la vista. También estamos incluyendo aquí letras del Tesoro estadounidense, es decir, deuda pública a corto plazo. Y uno podría pensar que Warren Buffett está liquidando parte de su cartera de acciones
para reinvertir ese dinero en deuda pública a corto plazo, porque a día de hoy la deuda pública a corto plazo de Estados Unidos está pagando un tipo de interés cuando menos interesante, concretamente el 4,4% a un año vista. De hecho, como podemos ver en este otro gráfico, los ingresos de Berkshire Hathaway, es decir, de Warren Buffett, que proceden de intereses cobrados sobre su cartera de deuda pública, han ido en aumento durante los últimos años, hasta el punto de ubicarse en el nivel nominal más elevado de toda la historia. Pero esta en realidad no puede ser la historia completa, y es que el propio Warren Buffett es consciente de que los tipos de interés a corto plazo en Estados Unidos muy probablemente van a ir descendiendo durante los próximos meses. Por tanto, si mantienes tanta liquidez invertida en un activo, deuda pública estadounidense a corto plazo, cuyo rendimiento nominal va a ir bajando, eso no puede ser a medio plazo un magnífico negocio. Si estás ahí, no es tanto porque te estés cerrando unos ingresos financieros a largo plazo en forma de intereses que consideres suficientemente atractivos. No, si estás ahí es porque juzgas que la alternativa a estar ahí, es decir, mantenerte muy expuesto en bolsa, es todavía peor. De hecho, el pasado mayo, hace apenas 3 meses, durante la Junta General de Accionistas del Berkshire Hathaway, Warren Buffett fue bastante claro a este respecto. En las condiciones actuales no me importa en absoluto incrementar nuestra posición de tesorería, porque cuando analizo las alternativas disponibles en el mercado bursátil y cuando pienso en lo que está sucediendo en el conjunto del planeta, considero que en estos momentos la tesorería resulta bastante atractiva. Dicho de otra manera, si Warren Buffett mantiene sus posiciones de liquidez en máximos históricos, es porque considera que a los actuales precios de la bolsa, al menos en términos generales, porque obviamente Warren Buffett no invierte en pequeñas compañías, que al menos en términos generales los precios de la bolsa no compensan el riesgo que lleva pareja. Pensad que Warren Buffett es lo que se conoce como un inversor en valor, es decir, un inversor que únicamente compra cuando observa que el precio de una acción se halla muy por debajo del valor intrínseco, del valor esperable a largo plazo de esa acción. Warren Buffett solo invierte en bolsa cuando haya lo que él y muchos otros value investors denominan margen de seguridad, un colchón que dé seguridad al inversor entre el valor intrínseco de la acción y el precio al que cotiza esa acción. Y si ahora mismo Warren Buffett mantiene toda esa montaña de liquidez, solo puede ser porque ahora mismo Warren Buffett no está encontrando, ya digo, en términos generales, en términos agregados, buenas oportunidades de inversión con un margen de seguridad suficiente. O bien encuentra acciones con un margen de seguridad demasiado pequeñito como para que le compense asumir el riesgo, o directamente encuentra acciones con un margen de seguridad negativo, es decir, acciones que están cotizando a un precio superior a su valor esperable a largo plazo. A sus 93 años parece que sigue aplicando una de sus principales máximas de inversión: sé temeroso cuando los demás son codiciosos y sé codicioso cuando los demás son temerosos. Y a tenor de la trayectoria seguida por la bolsa en este comienzo del tercer trimestre de 2024, parece que ha seguido aplicándola con éxito.